ciudad por hacer posible después de 2 años este esfuerzo tan importante que es el seminario Centro Histórico. El que considero yo es el ejercicio académico, constante, permanente, de reflexión, de diagnóstico más importante que existe en torno a lo que ocurre, a lo que debe ocurrir, a lo que ha ocurrido en el Centro Histórico de la ciudad. Tomando en cuenta que todos ustedes son en alguna medida expertos, conocedores del Centro Histórico, y también que muchos de ustedes son académicos, investigadores, la ponencia que les voy a presentar he procurado que tenga que ver lo más estrictamente posible con la visión de un funcionario y en todo caso con la visión del trabajo institucional, el trabajo que hace el gobierno de la Ciudad de México en el centro de la ciudad. Por lo tanto, contrario a mis costumbres y en beneficio de quienes se quejan de mi naturaleza retórica, voy a leer. Bueno, por supuesto que haremos todo tipo de anotaciones y la idea es que al final podamos tener, por supuesto, una sesión lo más amplia posible de preguntas y respuestas. ¿Sí se oyen bien todos? Sí. Vamos a comenzar. Quisiera comenzar por una aparente obviedad, pero creo que justamente por tener el seminario Centro Histórico del PUEC 2 años y tomando en cuenta esta relación de funcionarios, académicos, expertos que se está dando en la mesa el día de hoy, es pertinente un repaso, un recuento que parta primero de ubicarnos con relativa precisión en el espacio y en el tiempo. La pregunta con la que parto entonces es: ¿qué es el Centro Histórico? En términos jurídicos, el Centro Histórico de la Ciudad de México es un polígono de 9.1 kilómetros cuadrados, declarado a partir de un decreto presidencial como una zona de monumentos históricos, esto en diciembre de 1980, y tras el proceso que se desató en el Centro Histórico de la ciudad cuando fueron descubiertas las ruinas del Templo Mayor en 1978. Este polígono cuenta con 2 perímetros, el perímetro A con 3 kilómetros cuadrados y el perímetro B con 7.1 kilómetros cuadrados. Es importante que dimensionemos eso. El perímetro A, que es la zona núcleo, es entre el, perdón, me equivoco, aquí son 6.1 kilómetros cuadrados los del perímetro B. 3 kilómetros el perímetro A, 6.1 el perímetro B. El perímetro A, como lo decía, es el núcleo de la ciudad histórica y concentra la mayor cantidad de edificios con valor patrimonial. El perímetro B, en tanto, es considerada una zona de amortiguamiento del primero. En términos generales, el perímetro A es la Ciudad de México en su totalidad hasta tal vez mediados del siglo XIX, como bien lo saben ustedes, y el perímetro B es una versión que habrá que discutir, resolveré más adelante, de lo que fueron las primeras expansiones de la ciudad a principios del siglo XX o hasta las primeras décadas del siglo XX. Con 688 manzanas en ambos perímetros, existen casi 1.436 edificios considerados monumentos históricos en ambos perímetros, construidos entre el inicio de la colonia en 1521 y antes del siglo XX, como es definido de manera técnica y jurídica muy precisa por la Ley Federal de Zonas y Monumentos Arqueológicos, Históricos y Artísticos. El Centro Histórico también alberga una zona arqueológica, que es el Templo Mayor, y cerca de 400 edificios considerados monumentos artísticos, es decir, que han sido construidos del siglo XX a la fecha y que han sido considerados por el INBA por su valor artístico. Aquí quisiera hacer una anotación. Tanto el catálogo, el proceso de catalogación del INAH, aquí hay quienes han participado en ese proceso, pero más claramente el proceso de catalogación que lleva a cabo el INBA, son procesos dinámicos, y en el caso del INBA es, desde mi punto de vista, es algo que además con el INBA hemos discutido de manera cordial y en espíritu de colaboración, es un proceso inconcluso. Por eso es que hago una aproximación. Estimamos 400 edificios que pueden ser considerados de valor artístico
sin que eso signifique que necesariamente estén declarados monumentos artísticos de acuerdo a la ley. Están declarados como monumentos artísticos de acuerdo a la ley, pues los más emblemáticos, Bellas Artes, el Correo, la Torre Latinoamericana, por supuesto. Hay, sin embargo, una tarea pendiente muy importante, y lo digo porque el centro histórico de la ciudad, al final de este proceso que lleva a cabo el INBA, que debe continuar el INBA, podría ser también la zona de monumentos artísticos más importante del país. Y esto porque una de esas capas, una de esas edades, una de esas ciudades que conforman este entramado hecho de muchas ciudades superpuestas, que es el centro histórico de la Ciudad de México, es sin duda la ciudad moderna. La ciudad moderna de principios del siglo XX, la ciudad porfiriana, que es sin duda una ciudad con una idea de modernidad, la ciudad de la postrevolución, que es una gran apuesta moderna de ciudad y de país. Así pues, con más de 1800 monumentos históricos y artísticos, con 700 años de historia viva, el centro histórico de la ciudad es, sin duda alguna, por su tamaño, por su importancia, por su impronta vigente, el principal patrimonio cultural del país. Según la Ley Federal de Zonas y Monumentos Arqueológicos, Históricos y Artísticos, corresponde al INAH la protección del valor patrimonial histórico y arqueológico del sitio, y al INBA lo concerniente a los edificios de valor artístico, esto de acuerdo a la Ley Federal. Ya decía, monumentos de valor artístico, para ejemplificar, el Correo, Bellas Artes, el MUNAL. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que el gobierno del Distrito Federal tiene a su cargo la responsabilidad formal del gobierno, la gestión y la conservación del sitio. Esto es algo que hay que ampliar, en cuanto a su reflexión, o sea, tenemos que profundizar en esto. Es decir, la Ley General de Zonas y Monumentos establece con claridad las atribuciones de los gobiernos locales. Sin embargo, como todos sabemos, la Ley Federal, que ustedes conocen bien, es una ley que data de 1972. Entonces, esa noción que sí está en la Ley Federal tiene que ser parte de ese proceso que venga en algún momento, cuando haya el diagnóstico, los consensos y el debate suficiente de actualización, de fortalecimiento o de reforma de la Ley Federal. También hay que señalar en este terreno que, más aún, el gobierno de la Ciudad de México es ante la UNESCO el gestor formal del sitio. Es decir, el gobierno de la ciudad tiene, por la Ley Federal, por una convención que es propia del derecho internacional y, por supuesto, por la legislación local, las atribuciones que aquí estoy mencionando, que son el gobierno, la gestión, la conservación, la principal responsabilidad de todo lo que ocurre en el centro histórico de la Ciudad de México. Como ustedes saben, en 1987 la UNESCO inscribió al centro histórico y a Xochimilco en la lista del patrimonio mundial, lo cual obliga al Estado mexicano y al gobierno de la ciudad a su conservación, respetando los lineamientos de la Convención del Patrimonio Mundial. El valor universal excepcional del sitio, que es este concepto definido por la UNESCO en la propia Convención, que es lo que determina que un lugar sea considerado patrimonio mundial, es, en el caso del centro histórico, principalmente el de conservar la traza y los vestigios de una ciudad con casi 700 años de historia, que van de la fundación de Tenochtitlan hasta nuestros días, siendo hoy una ciudad histórica viva. El centro histórico, hay que anotarlo, es la más grande ciudad histórica de América y uno de los 5 centros históricos más importantes del mundo, en cuanto a su tamaño, en cuanto a su edad, en cuanto a su importancia histórica o, por ejemplo, a su influencia regional, histórica y cultural. Vale decir, es una pequeña anotación que hago aquí, que esta declaratoria hecha en el 87, que pone en la misma declaratoria, a partir de un concepto que fue presentado como, digamos, dialéctico, indisoluble, que propone al centro histórico de Xochimilco prácticamente como un mismo sitio, es la declaración vigente. Sin embargo, es por supuesto un tema que tenemos que discutir, no por negar los vínculos históricos entre el centro histórico y Xochimilco, no por rehuir a la responsabilidad de profundizar, de hacer más vigentes, de actualizar estos vínculos, sino por un conjunto de dificultades políticas, administrativas, legislativas, presupuestales, que ha traído consigo este tipo de declaratoria. Xochimilco tiene hoy unos problemas y el centro histórico tiene hoy otros problemas. Xochimilco es más cada vez un paisaje ambiental, un entorno ambiental con dificultades que van de lo rural a lo ecológico,
con un gobierno local muy particular, un gobierno delegacional que además tiene un sentido de arraigo y pertenencia muy específico, que es el gobierno delegacional, con implicaciones distintas. El centro histórico de la ciudad es todo eso de lo que pretenderemos comenzar a hablar en esta ponencia. Esto es para tener una idea todavía más clara. Lo digo porque nosotros mismos, los principales expertos y especialistas, es muy seguido que nos pongamos a repasar mentalmente, a ver entonces cómo era el perímetro A y cómo era el perímetro B. Insisto en que creo que es pertinente un repaso. Ahí está el perímetro A, la zona núcleo, que tiene como límites al oriente el anillo de circunvalación, por la parte de abajo San Pablo y Cesaga, por la parte de poniente el eje central, haciendo este chipote que es el Alameda, llegando hasta San Fernando. Eso evidentemente fue algo deliberado al momento de trazarlo. La iglesia de San Fernando, la plaza de San Fernando, la iglesia de San Hipólito. Hacia el norte es esta figura un poco menos simétrica, más asimétrica, donde el norte del centro histórico está determinado por Perú, sube hacia la calle Paraguay, llega incluso a la calle Costa Rica, baja por estas calles de Rodríguez Puebla, para finalmente por el medio del barrio de Miscalco volver a salir hacia Río de Circunvalación, en lo que sería la zona norte, la zona al norte de la Merced. El perímetro B es este polígono marcado en rojo, que como pueden ver, pues tiene una serie de explicaciones, pero también es clara la necesidad, insisto, de debatir a profundidad tanto el perímetro A, pero sobre todo, como el perímetro B, pero sobre todo el perímetro B. Es decir, el perímetro B, por ejemplo, incluye al sur oriente una zona de la colonia Jardín Balbuena. Yo me preguntaría qué es más, qué zona es más parte de la ciudad histórica, la Jardín Balbuena o esas partes de la colonia Guerrero, estas partes de la colonia Tabacalera, la colonia Juárez. Es decir, si hablamos en términos de la ciudad central, evidentemente el perímetro B es absolutamente discutible, y es necesario discutirlo porque tiene implicaciones de gestión, presupuestales, de delimitación, de atribuciones. Hay dos delegaciones involucradas en el gobierno del centro histórico, la delegación de Susano Carranza, la Cuauhtémoc. Y por ejemplo, a la hora de hablar del perímetro A, ¿es o no, debe ser o no el sur de la Alameda, que es este espacio en el que creció sobre todo la ciudad moderna, pero que también incluye un espacio histórico tan importante como es la Ciudadela, barrios como el de San Juan? ¿Es parte de la zona de amortiguamiento o debe ser parte de la zona núcleo? Entonces, es decir, de acuerdo a la tradición política, legislativa, académica, jurídica mexicana, luce difícil discutir el tema, modificar el decreto presidencial, etcétera. Sin embargo, ningún lugar dice que no se pueda modificar. Entonces, ahí está el tema de los perímetros como tema que debe ser discutido. Eso, por cierto, la noción de discutamos los perímetros está incluida hoy en el plan de manejo del centro histórico y ha sido ampliamente planteada ante la UNESCO, en fin. Nada más una última consideración: el perímetro B, por ejemplo, está estirado al oriente para incluir Lecumberri y el Palacio Legislativo de San Lázaro. Esa es una razón, pero no incluye al poniente para el momento de la Revolución. Entonces hubo esta intención de incluir a los tres poderes federales en el centro histórico de la ciudad, cosa que también hoy tendríamos que seguir debatiendo. Esta imagen es una gráfica del tema de los monumentos. Creo que está claro que el perímetro A sí tiene una mayor justificación, al menos en su mayor parte, por la densidad de monumentos históricos, que son los espacios marcados en amarillo. El perímetro A entonces tiene una concentración mucho mayor, y en el perímetro B los monumentos históricos aparecen de manera más irregular. Bueno, habiendo hecho este repaso por el mapa y el espacio del centro histórico, quisiera continuar. ¿Por qué el centro histórico se sumió en la crisis urbana en la que se sumió? La crisis de la ciudad central debe ser el punto de partida para entender lo que pasó en el centro histórico durante los últimos 60 años. A partir de la segunda mitad del siglo XX, el centro de la Ciudad de México entró en una prolongada crisis urbana de la que hoy se está recuperando.
La principal razón de esta crisis fue la pérdida de centralidad económica producida por el hipercrecimiento de la urbe y el surgimiento de una importante periferia industrial. Esto creo que está cada vez más claro y es claro a la luz de las visiones urbanísticas contemporáneas. Es decir, y por supuesto es una definición que resiste cualquier análisis de política comparada, pues, es decir, es un fenómeno que fue mundial en las grandes ciudades del mundo. El congelamiento de las rentas en 1942 fue por supuesto un factor que contribuyó al posterior deterioro del centro histórico, ya que los propietarios de los edificios dejaron de invertir en el mantenimiento de los mismos. Esto también está hoy más claro que nunca, y también está más claro que nunca que el congelamiento de las rentas al final produjo un proceso de tuburización en la vivienda popular que hoy todavía tiene una impronta clarísima, visible en distintos barrios populares del centro histórico de la ciudad. La salida de la universidad en 1953 le quitó al centro histórico la vitalidad que le daba su importante y tradicional barrio universitario, y por supuesto fue un golpe al corazón de la vitalidad urbana del centro, cuando de aquí se fueron los miles y miles de estudiantes, profesores, trabajadores que llenaban los cafés, las viviendas, los barrios, las librerías, de una vitalidad, insisto, que nunca volvió, es decir, o nunca volvió como era, pues, es decir, hoy hay un proceso de revitalización del que hablaremos más adelante. El centro histórico, y esto es fundamental, desde entonces comenzó a despoblarse aceleradamente. Antes de 1950, la zona que hoy es el perímetro A llegó a tener alrededor de 150.000 habitantes, y para 1985 ahí solamente habitaban 90.000 personas. En el año 2000 el centro tenía 40.000 habitantes según el censo del INEGI, y en 2005, también un trabajo de estadístico del INEGI intermedio entre censos, se determinó que solamente quedaban 31.000 habitantes en el centro histórico, es decir, como la delegación Cuauhtémoc, como la ciudad central, hasta 2000-2005 el centro histórico no dejó de perder habitantes, hasta tocar fondo en el año 2005. La salida de la central de abastos del barrio de la Merced en 1983 y el terremoto de 1985 fueron también dos duros golpes a la vitalidad del corazón de la Ciudad de México. Las continuas crisis ocurridas durante las últimas décadas del siglo XX trajeron consigo el desbordamiento del ambulantaje. Para principios del siglo XXI, el comercio informal llegó a ocupar la práctica totalidad de las 200 manzanas del perímetro A. En el año 2000, se estimaba que, producto del proceso arriba descrito, el 70% del espacio físico construido en los 9.000 predios existentes en ambos perímetros se encontraba vacío y abandonado o se utilizaba como bodega. Como tercer gran capítulo o parte de esta exposición, hablaremos entonces del inicio de eso que se llamó el rescate del centro histórico. Si bien las primeras acciones para el rescate del primer cuadro ocurrieron a partir de 1980, y en 1990 fue creado el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, que inicialmente fue privado, o también que hay que tomar en cuenta toda la política urbana que tuvo que ser, que fue necesaria tras la emergencia de 1985 para la recuperación de vivienda popular, o por supuesto que hay que tomar en cuenta esfuerzos muy particulares como los trabajos que se hicieron para las Olimpiadas a cargo del arquitecto Ortiz Macedo, que implicó también una inversión importante, cierta reinvención arquitectónica y de la política de conservación en el centro histórico, o por supuesto los trabajos importantes que llevó a cabo el arquitecto Ramírez Vázquez en la zona oriente, atrás del Palacio Nacional en los 80s. Sí podemos afirmar que la construcción o la idea, la necesidad de construir una política pública integral en la zona inició hasta la llegada del gobierno democrático en 1997. Es interesante que apuntar, es importante que apuntar que pareciera que la democratización de la ciudad también trajo consigo que el centro histórico, como un tema de la gente, fuera colocado en la agenda de la ciudad. Es decir, la gente al votar por el primer gobierno democrático, y cuando esa agenda del primer gobierno democrático fue construida,
construida, fue que el centro histórico fue puesto como tema, es decir, la gente tenía una preocupación, tenía esa apuesta, esa propuesta, ese tema en el imaginario, y eso creo que se reflejó en lo que ocurriría desde entonces. Así, al iniciar la administración de Cuauhtémoc Cárdenas entre 1996 y 2000, el Fideicomiso Centro Histórico realizó un amplio diagnóstico de las problemáticas del lugar que serían la base de los posteriores proyectos de recuperación urbana. En ese tiempo, cuando el Fideicomiso estuvo a cargo de René Coulon, y por cierto con la participación de muchos de los que están aquí, creo yo, inició la primera apuesta holística por entender qué era el centro histórico, por estudiarlo desde una perspectiva académica, sobre todo por hacer una primera radiografía de cómo era el centro histórico y qué era el centro histórico después de tantas décadas de que no se habían dado estudios integrados, articulados sobre la realidad urbana del centro histórico. De esta época destacan, por supuesto, los trabajos que llevaron a los programas parciales de desarrollo urbano, los 3 programas parciales de desarrollo urbano que hoy confluyen en el territorio del perímetro A y el perímetro B. De esa época, por supuesto, son los estudios que llevó a cabo un grupo muy importante de académicos aquí en Salvador, que fueron muchos de los que participaron en eso, para, por ejemplo, estudiar a fondo la Merced, entenderle todas sus dimensiones, en la dimensión urbanística, en la inmobiliaria, en la cultural, en la social, en la económica. La manera de estudiar el centro histórico, la manera de ver al centro histórico comenzó a construirse en muchos sentidos desde entonces. En 2001, tomando en cuenta que el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas fue un gobierno breve, fue un gobierno de solamente 3 años, y que lo importante y lo valioso fue este inicio, este arranque de esta etapa de estudio y diagnóstico, hay que entonces dimensionar qué ocurrió a partir del siguiente sexenio, la administración de López Obrador. En 2001 inició un amplio proyecto de regeneración del primer cuadro a partir de un gran acuerdo establecido entre el gobierno de la ciudad, el gobierno federal, la iniciativa privada y sectores de la sociedad civil. El Fideicomiso Centro Histórico se convirtió en ese año en un organismo público dedicado a la conducción del proceso, lo que tenía que ver sobre todo con el financiamiento y las obras. Se constituyó un consejo consultivo encabezado por el propio jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, el entonces presidente Vicente Fox, el empresario Carlos Slim, el periodista Jacobo Saludowski, el cardenal Roberto Rivera y el cronista de la ciudad Guillermo Tobar de Teresa. En ese periodo, por ejemplo, se trajeron las primeras inversiones. El grupo Carso adquirió alrededor de 65 edificios vacíos, sobre todo sedes de antiguos bancos y oficinas, para ser rehabilitados, utilizados como vivienda media en renta en su mayoría, y también se auspició la creación de la Fundación del Centro Histórico para impulsar la participación privada en el proceso. En un polígono, entonces, de 40 manzanas, entre la Alameda y el Zócalo, el polígono del centro histórico más conocido, más transitado, de mayor actividad económica, y también hay que decirlo, el que no había sido en mayor medida afectado por las crisis económicas, por la presencia del ambulantaje, fue que se echó a andar un importante plan de obras públicas, financiado en su mayoría por el GDF, que incluyó la rehabilitación integral de la infraestructura urbana, la colocación de nuevos pavimentos, el retiro de cables, la creación de nuevos ductos subterráneos, la colocación de luminarias y la rehabilitación de fachadas. Hay que señalar que este momento es importante sin duda porque marca algo fundamental, y es que se hizo posible la regeneración urbana, al menos de un pedazo del centro histórico. Se posicionó en el imaginario de la gente una convicción renovada que yo creo se había perdido, en términos de que era posible recuperar el centro histórico. Es decir, habíamos comenzado a perder el orgullo por el centro histórico y comenzaba a haber cierto desánimo en distintos sectores de la sociedad respecto a la posibilidad de que el centro histórico volviera a ser un espacio público o que volviera a recuperar su valor patrimonial. Como cuarto ámbito de esta ponencia, quisiera comenzar a hablar entonces de lo que se puede considerar es el centro histórico hoy.
Al inicio de su administración, el jefe de gobierno Marcelo Ebrard creó o terminó la creación de la autoridad del centro histórico para dar continuidad al proceso de regeneración del corazón de la ciudad, con la idea de que el nuevo organismo se encargara de articular a todas las instituciones públicas involucradas en las distintas dimensiones del rescate del centro. Asimismo, la autoridad se haría cargo del desarrollo de un plan integral de manejo y de la creación de la intendencia del centro histórico para tareas de mantenimiento y servicios urbanos. El Fideicomiso Centro Histórico se mantuvo, se transformó, siendo ahora el principal organismo coadyuvante, financiero y ejecutor de las acciones planificadas en el espacio de la nueva autoridad, insisto, entendiendo a la autoridad como un espacio de coordinación de la gestión, tomando en cuenta que en la gestión del centro histórico, como ya hemos aquí comenzado a describir, están involucrados desde instituciones federales con atribuciones en leyes federales como el INAH y el INBA, están presentes instituciones como la Iglesia Católica Mexicana, los poderes federales, importantes secretarías de Estado, la propia ciudad tiene distintas dependencias con atribuciones y con trabajos y con incidencia en lo común al centro histórico, como la Secretaría de Desarrollo Urbano, la Secretaría de Obras, tomando en cuenta, por supuesto, la importante en relación con la delegación Cuauhtémoc y con la delegación de Venustiano Carranza. Entonces, evidentemente, lo que era la figura del fideicomiso no era suficiente, se requería un órgano de gobierno dependiente de la jefatura que hiciera valer en toda su dimensión, a cabalidad, en toda su amplitud, pues, la responsabilidad de la ciudad respecto al centro histórico. Desde un principio, y a partir de los primeros consensos construidos en esta etapa iniciada en 2001 o desde el 97, como se quiera ver, se decidió apostar por el espacio público, por la habitabilidad, por la educación y la cultura, por el uso contemporáneo y social del patrimonio, por la concertación entre instituciones, por el debate abierto, por la participación ciudadana de los barrios populares y la visión del centro como un espacio urbano vivo, complejo y plural, y no como un simple conjunto de edificios, como ejes todos ellos, para la construcción de una nueva política pública integral para el centro histórico de la ciudad. Un punto fundamental en el que hay que detenernos es el ocurrido en octubre de 2007, cuando se concretó un amplio proceso de negociación que llevó a la reubicación de cerca de 20.000 comerciantes ambulantes pertenecientes a 67 organizaciones que ocupaban cerca de 200 manzanas en el perímetro A del centro histórico. Al programa de reordenamiento del comercio en la vía pública, que ha sido conducido por la Secretaría de Gobierno con el acompañamiento de la autoridad, del Fideicomiso, de la Secretaría de Seguridad Pública, de distintas instancias, se destinaron entonces 48 predios que fueron expropiados o comprados por el gobierno de la ciudad, con el objetivo de habilitarlos como nuevas plazas de comercio popular. Hasta la fecha este programa se mantiene y ha posibilitado un histórico avance en la regeneración del centro histórico. Sin embargo, por supuesto, se han enfrentado dificultades como las crisis económicas de 2008 y 2009, lo cual haya generado que el avance tal vez no haya sido el esperado o el proyectado en 2007. Sin embargo, es importante destacar que la consolidación del programa está en curso, y algo muy importante, lo que también más allá, insisto, del hecho de que el ordenamiento es una batalla cotidiana o es un tema vigente, hay un valor que hay que destacar, es decir, el ordenamiento del comercio en la vía pública posibilitó, como no había posibilitado en el año 2001, por primera vez, la idea de un centro histórico visto como una ciudad integral, es decir, como una ciudad histórica completa. Nos habíamos acostumbrado a entender al centro histórico solamente como un pedazo del centro histórico. La autoridad del centro histórico hizo una encuesta de la que ya se ha hablado en este foro en varias ocasiones, en el 2007, donde se encontró el siguiente dato: el 95% de los habitantes de la Ciudad de México, si bien tenían presente en la memoria o en la cabeza el centro histórico, solamente entendían por centro histórico, sin que eso implicara que hubieran venido, por cierto, ese es otro dato. Mucha gente nunca había visitado el centro histórico, pero el centro histórico era solamente para el 95% de los habitantes de la zona metropolitana del Valle de México, 5 o 6 lugares: la Alameda, Bellas Artes, Zócalo, el Palacio Nacional y la Catedral.
Más allá de eso, básicamente nada. Ya el 90% no recordaban qué era, dónde estaba, qué significaba la plaza de Santo Domingo, para que nos demos idea del proceso de desapropiación, de enajenación que ocurrió respecto al centro de la ciudad. Atrás del Palacio Nacional era una suerte de tierra incógnita, era una suerte una especie de territorio olvidado. Cuando se caminaba por aquella zona, ustedes lo saben bien, se caminaba en el histórico antes, durante y después, se había dejado de ver el cielo, es decir, se había dejado de advertir que allí estaba la Academia de San Carlos, que a un lado estaba el Teatro del Pueblo, que por allá estaba el Convento de la Merced. También hay que destacar algo muy importante: no es solamente un asunto estético o de apropiación e identificación del patrimonio cultural. La presencia sostenida durante varias décadas de la totalidad del espacio público, de acera a acera, en esos cientos de calles de la zona oriente del centro histórico y norte del centro histórico, sobre todo, propició que se aceleraran la pérdida de condiciones de habitabilidad, aceleró el despoblamiento, simplemente detuvo la inversión en el patrimonio, la inversión en los edificios, mató a la economía establecida, en efecto, a cambio del surgimiento y el desarrollo de otro tipo de economía, la economía informal. Y esto lo digo sin hacer ningún tipo de juicio de valor. Lo cierto es que la vida urbana, o digamos, la viabilidad urbana de las cuadras donde se acentuó el comercio ambulante durante tantas décadas, se vio puesta en entredicho. Es decir, cuando el 12 de octubre de 2007 aparecieron las calles liberadas del comercio en la vía pública, descubrimos varias cuadras simplemente fantasmas, es decir, cuadras donde no había nada ya, es decir, no había comercio, no había, y además había un problema gravísimo. El gobierno había perdido su capacidad de diagnóstico y atención en el ámbito de la protección civil, es decir, edificios en los que no sabíamos qué pasaba desde hace varias décadas, con lo que eso implicaba en términos de pérdida del patrimonio, colapso de muchas edificaciones. No sabíamos a ciencia cierta cuál era la compleja y dramática realidad socioeconómica que comenzamos a descubrir entonces. Una pobreza horrorosa, mucho más profunda de la que imaginábamos, por no hablar de muchos otros problemas. Es decir, eso es algo que ocurrió antes, durante y después de este momento, octubre de 2007. Otro punto muy importante, otra parada importante es lo que tiene que ver con el plan integral de manejo. El plan comenzó a ser construido desde el año 2008 a través de un proceso de consultas públicas, de integración de ideas, de integración de distintos proyectos, de construcción de nuevos acuerdos, de construcción de nuevos consensos, de nuevos diagnósticos, también hay que decirlo, de planear actuando, es decir, no había tiempo para vamos a diagnosticar, luego vamos a planear y luego vamos a comenzar a trabajar. Es decir, el apremio era muy importante, el apremio era tal, con todos los problemas que ya hemos comenzado a describir aquí, que el plan de manejo desde el inicio de su concepción fue un proceso participativo, pero también fue un proceso dinámico, multidimensional, como el propio Centro Histórico de la Ciudad de México. Fue en octubre del año 2011 que fue presentado ante la UNESCO, publicado en la Gaceta del DF, el Plan Integral del Centro Histórico, el Plan Integral de Manejo del Centro Histórico de la Ciudad de México, el cual establece el compromiso del gobierno de la ciudad y del gobierno federal y de las instituciones del gobierno federal y de la UNESCO de trabajar coordinadamente los próximos 10 años en la regeneración del primer cuadro a partir de las siguientes líneas estratégicas. Estas líneas estratégicas son una lectura que yo propongo. El plan de manejo tiene un conjunto de líneas estratégicas y ejes transversales perfectamente definidos. Sin embargo, aquí los pongo en los que yo considero son hoy claramente sus principales señas de identidad. A, la recuperación plena de la habitabilidad y el repoblamiento del centro histórico. B, la sostenibilidad de la recuperación del espacio público. C, la consolidación del mejoramiento de la seguridad pública. D, la modernización permanente de la infraestructura urbana, la que necesita una ciudad vigente y una ciudad viva.
La mitigación y prevención de los riesgos de protección civil en una ciudad histórica con importantes, particulares y extraordinarios riesgos de protección civil, con un subsuelo sumamente complejo, un subsuelo estable, con construcciones que pueden tener 400 o 500 años de antigüedad, un lugar al que vienen todos los días millones de personas, un lugar que tiene además la cicatriz presente desde el terremoto del 85, en fin. F, la ampliación de la política de nueva movilidad sustentable. G, la conservación del patrimonio cultural para su uso social. H, la consolidación equilibrada de una nueva economía, del comercio tradicional y de los valores culturales y turísticos. Y la transformación del centro histórico en un espacio para la educación, la cultura y la innovación tecnológica. Y finalmente, la participación ciudadana como un eje transversal de todas las líneas estratégicas de las que se compone el Plan Integral de Manejo del Centro Histórico. El plan de manejo es una carta de navegación, pero sobre todo un compromiso, es un compromiso institucional de política pública que hace que, más allá de que ocurra el próximo sexenio o de los avatares políticos o las dificultades de la economía, haya un plan. Es un instrumento de planeación, es un instrumento urbanístico, es un instrumento de política urbana, que además hay que decirlo, es un instrumento peculiar, es un instrumento innovador, que tal vez en términos de la planeación urbana clásica podría entenderse como es decir, un plan de escala intermedia o un modelo articulador de proyectos específicos. Es decir, no es un plan urbanístico desde la perspectiva clásica, tradicional. Ahí están, mientras tanto, todavía vigentes el Programa General de Desarrollo Urbano de la Ciudad, el Plan Delegacional de Desarrollo Urbano, insisto, 3 programas parciales de desarrollo urbano que establecen usos del suelo, una serie de lineamientos para lo económico, lo urbanístico, los niveles de edificación, en una medida absolutamente insuficiente, por cierto, de infraestructura, por ejemplo. Sin embargo, por todo esto que ocurre en el centro histórico, que lo hace diferente, la ciudad histórica más grande de América, con un conjunto de problemas sumamente complejos y difíciles de resolver, con nuevos problemas, con viejos problemas, solamente subsuelo, es decir, documenta la particularidad del centro histórico. Por no hablar de la complejidad de lo que Serge Lushinsky definió, como ya lo había dicho yo, como una ciudad hecha de ciudades superpuestas, pero eso tiene también implicaciones en la gestión urbana actual. Es decir, el hecho de que el centro histórico de la ciudad, o en el centro histórico de la Ciudad de México, interactúen la huella de Tenochtitlan, la huella más vigente, a flor de piel de la antigua Tenochtitlan, la ciudad barroca, la ciudad neoclásica, la ciudad independiente, la ciudad porfiriana, la ciudad moderna, es algo que arroja al final dificultades, retos complejos. Entonces, el plan de manejo se propone ser eso, ser un instrumento distinto, pero hay que decirlo además, no es una ocurrencia tampoco, pues, es decir, y no es tampoco que nos creamos distintos al resto del mundo, al resto del país o al resto de las otras ciudades históricas. El plan de manejo se inscribe no solamente en la reflexión contemporánea, en la reflexión académica, en la reflexión institucional, en la integración de soluciones y de proyectos, sino también en la discusión que UNESCO comenzó a dar desde el año 2005 en cuanto a la futura conservación de las ciudades históricas, la conservación del valor universal excepcional de las ciudades históricas del patrimonio mundial. Entonces, la idea de entender a las ciudades históricas como un espacio urbano complejo y multidimensional, como un espacio urbano y social vivo, no como un conjunto de edificios ni como una ciudad museo donde solamente la tarea fuera la conservación del patrimonio, es algo que comenzó a darse de manera global, articulado sobre todo por UNESCO, pero también en otros ámbitos. Para el plan de manejo y antes, pero sobre todo para el plan de manejo, fue necesaria una intensa interacción con un intenso ejercicio de política comparada con las políticas y los proyectos de muchas ciudades históricas contemporáneas con características como las que tiene la Ciudad de México, pero también con otras que no tenían esas características. Entonces, en el plan integral de manejo del centro histórico, tomando en cuenta además algo importante, de alguna manera llegamos tarde respecto a otros procesos de regeneración urbana de otros centros históricos de otras grandes ciudades.
Es decir, Barcelona había comenzado 15 años antes, Cartagena 10 años antes, La Habana 5 años antes, Quito 10 años antes, Santiago de Compostela, y eso nos permitió que este ejercicio de recuperación de otras experiencias, de detectar lo que había ocurrido, lo que no había funcionado bien en determinados lugares, y que debíamos procurar que funcionara de otra manera acá. O sea, es decir, aprovechar la prueba y el error que ya se había hecho en otros lugares, fue algo sumamente importante, fue muy útil, y al final además también tomando en cuenta esas otras experiencias, se procuró tomar esas experiencias en cuenta no solamente de ciudades históricas, es decir, también se interactuó o se dialogó con Curitiba, con Medellín, con Bogotá, con Buenos Aires, incluso con Nueva York o con París, pues, al menos en las lecturas, al menos a la hora pues, de tomar en cuenta todo lo que había que tomar en cuenta. Entre 2007 y 2012, el rescate del centro histórico ha avanzado de manera integral en 80 manzanas más, que sumadas a las 40 rescatadas entre 2001 y 2006, representan un 60% total del perímetro A del centro histórico. Es decir, por supuesto, tenemos un reto grande por delante y mucho por hacer. En estas calles en las que se ha avanzado en este periodo, se ha rehabilitado la infraestructura urbana en 200.000 metros cuadrados de calles, se han restaurado más de 2.000 fachadas, se han recuperado 25 parques y plazas públicos antes oscuros, abandonados y diría yo olvidados. ¿Cuánta gente conocía y visitaba la Plaza de Loreto? ¿Cuánta gente se acordaba de la Plaza de la Conchita? ¿Cuánta gente había ido a la Plaza de la Aguilita y entendía que estaba parada en la Merced? Es decir, algún problema grave de pérdida del espacio público. Decenas de edificios históricos antes vacíos y en riesgo de colapso han sido restaurados para su uso cultural, comercial y habitacional. No me detendré aquí en el detalle, sin embargo es información que ustedes pueden por supuesto conocer, pero en este terreno quiero hablar desde el hecho de que en este momento se esté restaurando por primera vez después de varias décadas de estar cerrado el convento de la Merced, es un ejemplo. Estemos a punto de recuperar la obra de recuperación literal, de restauración y rehabilitación del edificio donde estuvo la redacción del Hijo del Aguizote, allí en Colombia número 42, es otro ejemplo. La recuperación de la vieja estación local de bomberos, municipal de bomberos, para que se abra el Museo de las Libertades Políticas en Regina 66, es otro ejemplo. El rescate del edificio de Cuba 41-43, estoy hablando de decenas de edificios que entre el gobierno local, el gobierno federal y la iniciativa privada han sido rehabilitados para este tipo de usos, para vivienda, para cultura y para educación, para la actividad cultural y educativa. Edificios que antes estaban vacíos y que eran parte de este 70% del espacio físico construido vacío al iniciar la década. El nuevo Centro de Legalidad y Justicia en la Plaza de Santa Catarina, donde hay 5.000 metros cuadrados de nuevas oficinas, lo que hoy está ocurriendo en la Plaza de Tlaxcuaque, 23.000 metros cuadrados, el edificio Juana de Arco antes vacío y semi-abandonado, que están en proceso de recuperación. En fin, es un hecho que no solamente ha sido el espacio público, no solamente ha sido la imagen urbana, es decir, es también el centro histórico construido, el espacio físico ocupable como parte del paisaje urbano que está en un proceso de revitalización, rehabilitación o regeneración. Eso es algo muy importante que es poco señalado, al menos en todos los informes públicos, estudios que se conocen hoy sobre el centro histórico. En este universo, cerca de 100 edificios ruinosos expropiados entre 2000 y 2005 han sido o están siendo rehabilitados por el Instituto de Vivienda de la Ciudad para vivienda de interés social en beneficio de sus inquilinos originales. Esto también está es decir, está registrado, se hace público, sin embargo, creo que es poco tomado en cuenta para las lecturas contemporáneas del centro histórico. Es decir, cada vez más hay viejas vecindades que estaban semidestruidas, completamente tuburizadas, con o sin habitantes, y cuando tienen habitantes vivían en condiciones de extremo riesgo, de extrema pobreza. Esos edificios fueron expropiados por la ciudad en beneficio de sus inquilinos originales y poco a poco están volviendo a ser habitados. Hay ejemplos realmente importantes, ejemplos muy exitosos, como por ejemplo los edificios históricos que han sido rehabilitados para las comunidades indígenas migrantes.
es decir, comunidades indígenas migrantes que llegaron a la Ciudad de México hace 15, 20, 30 años, que vivían de manera irregular en antiguas vecindades semiabandonadas, producto del vacío, el abandono, después de las rentas congeladas, etcétera, etcétera, con daños ocurridos tras el terremoto, y que al final fueron expropiadas. Obviamente detrás está la complicada, polémica y pues nada tersa historia de lo que han sido las luchas del movimiento urbano popular, pero lo cierto es que eso está ahí, es decir, vivienda social rehabilitada y vuelta a habitar por una política pública. Y por además, hay que decirlo, el efecto de distintos tipos y distintas formas de participación social. Se ha avanzado también en el marco de lo que es ya la implementación del plan de manejo, en un nuevo sistema de movilidad para el primer cuadro a partir de la creación de la línea 4 del Metrobús, algo muy muy importante. Hay un nuevo sistema de ciclotaxis desde hace ya varios años, hay 2 ciclovías recién construidas, se colocaron hace más o menos 2 años 2 estaciones de Ecobici. En estos días, en estas semanas, se estarán instalando 25 estaciones más del sistema de renta pública de bicicletas Ecobici, lo cual hará que se integre por completo a todas las otras colonias y zonas de la ciudad donde hay Ecobici. En junio comenzó a funcionar el primer sistema de taxis eléctricos de la ciudad y de América Latina con 20 unidades. Es un programa piloto que tuvo como punto de partida, como espacio pues de experimentación, pero ya prestando un servicio funcional cotidiano como cualquier otro sitio de taxis. Eso no existe en otro lugar del mundo, taxis eléctricos. Y con todo esto que implica tomar en cuenta el aspecto de la movilidad urbana, de la accesibilidad, del transporte público, estamos contemplando un efecto concreto, inmediato, tangible. Me refiero a que el 20% de los 70.000 vehículos automotores que el año pasado detectamos estaban circulando por el perímetro A, en los 3 kilómetros del perímetro A, sean ahora solamente 50.000. Es decir, una reducción cercana al 20%. Estos 70.000 vehículos automotores, donde hay que señalar también muchos de los cuales no venían o no vienen al centro histórico como destino, sino que lo siguen utilizando como glorieta. Ese es un tema también para el urbanismo y para los ingenieros. Se siguen utilizando la calzada de Tlalpan, el Zócalo y Tacuba, es decir, las calzadas de la antigua Tenochtitlán después de tantos años de construcción de vialidades y planeación urbana. Igual algo hemos hecho mal, porque para ir del sur al poniente el centro histórico sigue siendo una glorieta, y eso es algo insostenible para el centro histórico. Es decir, estos 70.000 vehículos estaban generando 10.000 toneladas de dióxido de carbono al año, y esas 10.000 toneladas en estos pequeños y abigarrados 3.000 metros cuadrados con 2 millones de visitantes, pues obviamente hicieron que el tema ambiental tuviera que ser tema de la gestión del centro histórico, lo cual confirma que el centro histórico, además de ser la gran ciudad histórica, la ciudad de los palacios, etcétera, 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 es una ciudad con problemas de ciudad de hoy. Bueno, cosa que hay que insistir. Bueno, entonces, si eran 10.000 toneladas y ahora son 7.000, ahí está un efecto, una transformación urbana concreta que ocurre desde un espacio urbano, en este caso desde una ciudad histórica, a partir de la construcción de acuerdos y a partir de la implementación de políticas públicas, a partir de la invención de esquemas de asociación público-privada, como es el tema de los taxis. Entonces, insisto en lo fundamental, y bueno, y para el tema, para los que les ocupa también el tema, es decir, lo que tiene que ver con la conservación de los monumentos, el dióxido de carbono en la piedra de las fachadas de los edificios históricos hacía que esas piedras se convirtieran, o hace que esas piedras se conviertan en gis. Es decir, y eso genera desprendimiento, y eso pone en riesgo la vida de la gente que camina por la calle y se le cae encima una piedra en la cabeza. Pues. Es decir, de esto fue, por cierto, difícil hablar con quienes se oponían al Metrobús, tomando en cuenta que entonces el Metrobús es al final un sistema público de transporte público, barato, de calidad, que transporta hoy a 55.000 personas todos los días, y que ha implicado la salida del centro histórico de 400 microbuses. Esperamos que al final salgan todos los microbuses del centro histórico, pero bueno, habría que dar un primer paso. El censo de 2010, el censo de INEGI de 2010, indicó
que por primera vez, desde que comenzó el despoblamiento del centro histórico, se logró detener el despoblamiento del centro histórico de la ciudad. Al pasar el perímetro A de 31.000 habitantes en 2005 a 34.000 habitantes en ese año, es decir, un incremento del 8%. El centro tiene hoy, estimamos, en 2012, podría ser más de 35.000 habitantes. Asimismo, se ha convertido en el principal espacio público de México, algo de lo que ya he hablado, pero hay que reiterarlo, al pasar de 1 millón de visitantes, o menos, según, por cierto, un estudio del PUEC de 2005, al pasar de 1 millón o menos visitantes al día, o usuarios, digamos, al día, diarios, en promedio, a 2.5 millones, estimamos, hoy en 2012. Estimábamos 2 millones, pero hemos visto tales ríos de gente, es decir, nos estaremos acercando a los 2,5 millones, y esto no es nomás una estimación empírica, una conjetura, es decir, estamos tomando en cuenta lo que dicen los torniquetes del metro, cuánta gente sale a la calle, a la superficie de las estaciones del metro, lo que dicen las cámaras de la policía, y lo que dice el hecho de caminar por la calle un domingo en Madero, pues, es decir, eso está claro. Por supuesto, el comportamiento de la economía. Tras ocupar entre los corredores hoteleros de la Ciudad de México en 2000, con 15% de ocupación anual promedio, es una ocupación bajísima, estaban vacíos los hoteles. Desde 2010, el centro histórico compite por el primer lugar, con 60% de habitaciones ocupadas en promedio al año. Solamente este año, en esta temporada, calculamos se hospedaron en el centro histórico cerca de 2 millones de turistas y dejaron una derrama que nos dijo el secretario de Turismo. Aquí espero no equivocar, pero habló de cerca de 2.000 y tantos millones de pesos. Es una derrama muy importante, que además sí coincide con lo que voy a decir más adelante, que es qué pasa con el crecimiento económico del centro de la ciudad. De ser un polígono sumamente inseguro, tal vez el más inseguro de la ciudad, al menos en la memoria, en el imaginario, es decir, la fama era terrible, las zonas recuperadas del centro histórico de la ciudad se han convertido en las más seguras de la ciudad. Este es un dato que para nosotros, gobierno de la ciudad, a veces es difícil decir, porque cuando decimos Regina es muy seguro, o más seguro que la Roma y la Condesa o Polanco, pues obviamente hay que lidiar con lo que tiene que ver con la opinión pública, pues, o el debate que se pueda dar, pero es cierto. Es decir, para poner un ejemplo, la calle de Regina en 2007, antes de que se volviera una calle peatonal, registraba las 8 cuadras de las que se conforma la peatonal de Regina, registraba un promedio de 2 o 3 asaltos al transeúnte a la semana, un promedio bajísimo para el promedio de la ciudad, pero un promedio, digamos, medio, ¿no? Es decir, parecido al del resto del centro histórico, pues. Durante cerca de 2 años, en Regina se registraban ya no 2 o 3 asaltos a la semana, sino 2 o 3 asaltos al semestre. Es decir, y esto tuvo que ver con una intensa recuperación del espacio público, que tuvo como componente además una importante participación vecinal, niños jugando en la calle en la noche, luz en la calle ocupada hasta la 1 o 2 de la mañana. El gobierno de la ciudad ha hecho una inversión pública de 500 millones de pesos anuales en promedio desde 2001. Estos 5.500 millones de pesos representan la inversión más grande del país y del continente en la recuperación del patrimonio histórico, la inversión pública. Es decir, todo el gobierno federal, el INA, el IVA y todos los gobiernos estatales juntos no invierten en la recuperación del patrimonio la cantidad de recursos que invierte cada año la ciudad en la conservación del patrimonio cultural, en la recuperación y la regeneración urbana del centro histórico cada año. En una reciente comparación que hicimos con otras ciudades históricas de América, esta inversión es por mucho la más grande de todas. Tiene que ver con el tamaño, pues. Tiene que ver con el tamaño, pero también con un compromiso y una determinada visión de cómo debe ser el proceso. La economía del centro histórico ha mejorado en un 80%. En las zonas recuperadas se estima que cada peso público invertido ha generado 15 pesos más de inversión privada. Eso es algo muy importante. Ahí está una aproximación mucho más verídica, mucho más tangible de la relación entre la inversión pública y la inversión
privada, y esta idea un poco fantasmagórica, absolutamente infundada, de que ha sido privado el proceso de recuperación del centro histórico, o que ha implicado un proceso de privatización, o que ha sido determinado empresario el que ha pagado el rescate del centro histórico. No, ha sido inversión pública, una política pública conducida por la ciudad. Hablando de las acciones más recientes, tras concluirse la rehabilitación de la Plaza Tlaxcoaque hace apenas unas semanas, con una inversión de 65 millones de pesos, hoy están en curso 4 grandes proyectos en el centro histórico coordinados por la Secretaría de Desarrollo Urbano, la Autoridad del Espacio Público y la coordinación, la coadyuvancia, el acompañamiento y también la definición de los proyectos por parte de la Autoridad del Centro Histórico y el fideicomiso. Me refiero a la rehabilitación de la Alameda Central, cosa que va a ser muy, muy importante, un hecho histórico en términos de recuperar las condiciones de accesibilidad, de calidad de espacio público, el primer parque público del país y del continente, con una inversión de más de 100 millones de pesos, la rehabilitación de la calle Pino Suárez, que va a ser de esto un corredor peatonal extraordinario, que nos estamos viendo a la hora todos los días, no terminamos de sorprendernos del efecto que se comienza a ver al momento que Pino Suárez va a ser una calle, va a decir, de que dejen de pasar los automóviles, va a tener una anchura, el arroyo peatonal, el tamaño de una calle como Madero, es decir, será otro de esos ríos humanos como es la calle de Madero. Lo mismo está ocurriendo en algo muy, muy importante, que ha generado, por cierto, este año todo tipo de complicaciones, molestias, trastornos, caos acumulado, que es la rehabilitación de la red eléctrica subterránea de transmisión del centro histórico de la ciudad. Es una inversión de 700 millones de pesos que está implementando o llevando a cabo la CFE, después de que el gobierno de la ciudad fue a pelear al Congreso de la Unión, a distintos ámbitos del gobierno federal, para exigir que el gobierno federal hiciera una inversión que no había hecho en 60 años y que estaba produciendo que el centro histórico explotara todos los días. Tuvimos en 2009, que fue el año de la agudización de la crisis, 250 explosiones, y en 2010 más o menos la misma cantidad. Habla, por cierto, de otro problema del que no hablaré ahora, que es, pero que creo que debe ser uno de los grandes temas de la ciudad y sobre todo de la ciudad central, la delegación Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Luciano Carranza, y es que la ciudad central se está repoblando en general. Hay un proceso que es económico, que es urbano, que, por ejemplo, no está claramente contemplado y dimensionado en el Programa General de Desarrollo Urbano vigente. Y lo sufrimos aquí, es decir, hay una cosa que se llama desfase infraestructural en el centro histórico y en la ciudad central. Entonces, si no nos ponemos las pilas y nos hacemos cargo de que hay que hacer una inversión gigantesca, la calculamos, la planeamos, es decir, vamos a tener problemas como el que tuvimos aquí en distintos ámbitos de la ciudad. No digo que vaya a dañar todo el resto de la ciudad, pero va a haber un momento en que los cables no van a caber entre los árboles, porque la ciudad no tiene infraestructura. No es un asunto del gobierno actual y del anterior, es un problema de origen, un problema que estamos sufriendo hoy y que hoy se está resolviendo en el centro histórico de la ciudad. Al final tendremos una nueva red eléctrica subterránea y las explosiones han disminuido al grado que hemos tenido solamente 10 este año. Y no tendremos ya ninguna, obviamente, pues esa es la apuesta. En el marco de lo que se está haciendo, que tiene que ver con que la gente vuelva a conocer el centro histórico, se lo vuelva a apropiar, que la revitalización camine en todas sus dimensiones, la del espacio público, la dimensión cultural, económica, turística, la del barrio, la del comercio popular. Aquí queremos enseñarles algunos esfuerzos de difusión de qué es el centro histórico, una tarea comunicativa, cultural, pero que tiene, insisto, muchas implicaciones. Destaco la guía del centro histórico en internet, aquí está la dirección. Antes fue un libro, es un trabajo muy amplio de investigación de cronistas, historiadores, escritores, antropólogos. Está cada café del centro histórico, cada tortillería, cada barrio, cada cantina, cada tortería, todo el centro histórico, no solamente las zonas turísticas del perímetro A, el perímetro B, la Lagunilla, la Universidad de Peralvillo, la agenda cultural cotidiana, los cronistas de hoy escribiendo todos los días sobre lo que ven al caminar, obviamente fotografías, mapas, explicaciones. Ahí está en la guía del centro histórico, que junto con el kilómetro cero
ustedes conocen bien, por ahí ahorita se los van a repartir, que es este periódico que hace el fideicomiso junto con la autoridad, Noticias del Centro Histórico, y que ya va en su número 50. Es una publicación mensual, gratuita, tiramos 15.000 ejemplares, y que da cuenta de lo que ocurre en el Centro Histórico todos los días. Es decir, es un vaso comunicante. En el centro, en el kilómetro cero, hablan los vecinos, hablan los que nacieron aquí, explicamos las obras públicas, hablan los expertos, se da a conocer la agenda opina. En fin, el kilómetro cero, junto con la guía, son en su conjunto, sin duda, el banco de información, con perdón para la biblioteca del pueblo, las bibliotecas importantes que tenemos en el centro histórico, que es además el gran territorio de las grandes bibliotecas, la ciudad de los libros, pero el banco de datos del centro histórico de hoy, más importante que existe, son los archivos del kilómetro cero junto con la guía del centro histórico. Es decir, hoy el kilómetro cero está siendo consultado también por los investigadores, los periodistas, en fin, los estudiantes que hacen sus tesis, todo eso. Ahí está también Este es un ejemplo más de lo que ha implicado actuar en la red, es decir, entender que el centro histórico como ciudad contemporánea pues tiene que contemplar su dimensión y su dinámica en una sociedad como la de hoy, que es una sociedad que cada vez más interactúa en la red, en las redes sociales, en el ciberespacio, pero también como la política pública, en este caso la política que tiene que ver con el repoblamiento y la dinámica inmobiliaria del centro histórico debe contemplar esa dimensión. Esta página no solamente es una página inmobiliaria, vivir en el centro, que da cuenta de qué se renta, qué se vende en el centro histórico. Fue un esfuerzo para lo siguiente. Un problema del centro histórico es el que tiene que ver con la dinámica de la propiedad privada. Es decir, en el fondo del fenómeno del vacío y el abandono está la dinámica de la propiedad privada. El abandono que tiene que ver con la especulación, con el absoluto decaimiento económico del centro histórico, que tiene que ver con la pérdida de confianza de los dueños de los edificios, que tiene que ver con muchas de estas razones. Estábamos detectando que como el mercado inmobiliario llegó un momento en que prácticamente murió, es un mercado ahora inexistente, pero también ficticio y con disparates muy extraños. Había un edificio que ahí costaba 3 millones de pesos y el de al lado, que era exactamente igual, lo vendían en 20 millones de pesos. Es decir, un problema de falta de mercado inmobiliario. Entonces, bueno, para que el mercado inmobiliario pudiera resurgir equilibradamente, entendiendo que el mercado inmobiliario, la generación de plusvalía, lo que tiene que ver con el valor de cambio que tiene la ciudad histórica, aunque el gobierno de la ciudad postule la prioridad del valor de uso, del valor del centro histórico como espacio para la vivienda popular, para el espacio público, democrático y plural, también son parte de la dinámica cotidiana del centro histórico y de su futuro. Es decir, en todo caso el gobierno tiene que intervenir para equilibrar y para establecer contrapesos. Esta página es un esfuerzo así por lo siguiente: esa oferta inmobiliaria que estaba oculta, casi secreta, es decir, que entrañaba un fenómeno de especulación, nosotros nos pusimos a irla a buscar. Es decir, si tenía un tímido letrerito que decía "se vende", porque el señor estaba esperando que arregláramos la calle para que se le metiera Barcelona en la cabeza y triplicar el precio, nosotros pusimos en la red desde el primer momento que ese departamento se vendía para que entonces hubiera esta competencia con una suerte de mano apaciguadora, pues, por parte del gobierno de la ciudad. Es un experimento, pero bueno, muchos lugares de estos se han ido rentando y se han ido vendiendo. Aquí hay vivienda de todos tipos, de vivienda desde casi popular hasta vivienda obviamente media o media. También a través de la red y por distintos medios y como parte de la política de participación ciudadana y de hacer de la cultura y la educación parte de la revitalización del centro histórico, sobre todo del espacio público, de la reconstrucción de nexos comunitarios en distintas dimensiones del centro histórico. Se difunde ampliamente esto, por ejemplo, de la red y en papel, antes una intensa actividad cultural que antes no existía. Es decir, cada plaza, cada corredor tiene prácticamente todos los días distintas actividades culturales programadas y auspiciadas por el gobierno de la ciudad a través de la Secretaría de Cultura, el Fideicomiso y otras instituciones como la UNAM. Ha sido también importante este proceso que tiene que ver con la educación, con el dar a los ciudadanos herramientas, información, contenidos para ser parte del proceso de regeneración urbana, para que lo sientan suyo y para que
no solamente sientan que ellos son los primeros actores, los más importantes, que lo son. Es decir, la participación ciudadana es el corazón del proceso. Los habitantes originarios del centro histórico son el corazón del proceso. Pero es muy importante que no veamos esto de una manera simplemente romántica o así idílica. Hay que trabajar intensamente en la información, en la educación, y eso es algo que hacemos todos los días en el metro, en las propias vecindades. Es decir, lo importante que es no hacer ruido, no tirar chicles en madero, una batalla que esperamos ganar en algún momento. La vamos perdiendo, pero la vamos a ganar. Lo que significa no grafitear o cuidar el patrimonio, cuidar lo que es de la gente. Voy a terminar con lo que considero son los retos futuros, los retos inmediatos del centro histórico. Uno, el repoblamiento del centro histórico debe continuar, es algo fundamental, es decir, no hay más, apenas vamos a empezar. Se estima, aquí podemos de hecho especular un poco más, es una estimación que hacemos los que le medimos el pulso todos los días, creo que Iris dice mucho más, pero se estima, digamos conservadoramente, que 50.000 personas más podrían llegar a vivir en el primer cuadro. Esto hace del centro histórico, por supuesto, un espacio de enorme potencial en el terreno de la vivienda para el centro de para la ciudad entera. A partir del reuso y la adecuación del área construida ya existente, eso es muy importante. Eso es una definición de principio, no se trata de tumbar y construir vivienda nueva, en fin, es el reuso y el aprovechamiento del área construida existente. Este repoblamiento debe ser plural, es un principio, es un consenso, y para ello se requiere ampliar los mecanismos de inversión y asociación público-privada. Es decir, por supuesto que quisiéramos expropiar más vecindades en estado de semidestrucción, sin embargo, la solución integral tiene que ver con nuevos mecanismos más eficaces de asociación pública-privada que posibiliten que ese dueño de un edificio, que no es un millonario especulador terrateniente, tiene un edificio, no tiene dinero, se había ido del centro histórico y está dispuesto a que se rehúse para vivienda, pero no tiene cómo invertir, tenga posibilidades de atraer inversión para que haya una vivienda, hay que decirlo, que sea la vivienda que reclama el centro histórico, es una vivienda que sea accesible para trabajadores, estudiantes, burócratas, jóvenes, gente de todos los sectores ciudadanos. Es el mercado posible, hay una demanda comprobada, mucha gente vendría a vivir al centro histórico si hay una oferta que sea accesible, y para que esa oferta accesible sea posible necesitamos nuevas formas de inversión y nuevos mecanismos que posibiliten la inversión. Es importante, insisto, ya lo hemos dicho, pero hay que reiterarlo hasta el cansancio, entender al centro histórico como un organismo vivo y un espacio de integración social, no como un simple conjunto de edificios, hay una ciudad museo. Esa es la única vía para la verdadera conservación sostenible del patrimonio histórico, esto cada vez más entendido a nivel mundial. 2. Es fundamental abatir el porcentaje de edificios vacíos y abandonados. Para ello son fundamentales muchos mecanismos de inversión más flexibles y eficaces, ya lo dije, pero también una revisión permanente de las normas de propiedad, uso de suelo y construcción. Es muy importante que la ciudad se haga de instrumentos renovados y mucho más fuertes de control del suelo, instrumentos públicos de control del suelo para combatir la especulación y el abandono. Estos fenómenos deben ser combatidos con eficacia por las vías fiscal y legal, y también de la prevención y también de otro tipo de vías, para recuperar el buen uso de los edificios y promover su rehabilitación. En lo inmediato, y puede ser muchos más, cerca de 300 edificios de propiedad privada son susceptibles de ser utilizados para vivienda, usos culturales y educativos, desarrollo de innovaciones tecnológicas y alternativas turísticas. 3. Por sus valores patrimoniales y a partir de lo que ocurre hoy, la continuación de la revitalización del centro histórico aportará a la ciudad mayores ingresos fiscales. Es decir, la ciudad tiene que ver al centro histórico como algo muy importante que le puede apoyar mucho, que le puede aportar mucho como uno de sus principales valores para el futuro en una compleja dinámica global. No solamente ingresos fiscales, el centro histórico le puede aportar a la ciudad alternativas de vivienda, espacios educativos y culturales, más y mejor espacio público de calidad, miles de empleos y una importante derrama económica. El centro histórico puede convertirse en el primer destino turístico de México, si tiene la capacidad para hacerlo. Ya lo está haciendo cada vez más. Y no hay que tenerle miedo a la idea, no significa que un uso deba desplazar al otro, al contrario, este es un nuevo uso potencial que
es posible gracias a que han ocurrido o que se ha avanzado en las otras dimensiones de la regeneración urbana. Es necesario el uso de nuevas prácticas e innovación tecnológica, el mejoramiento del comercio tradicional establecido para su competitividad y la articulación de todo lo anterior para que sea posible que el centro histórico de la ciudad se convierta, y también es posible, en un importante polo urbano, cultural y económico a nivel global. Pareciera una afirmación un poco megalómana, aventurada, pero a ver, tomemos en cuenta lo siguiente. Estamos hablando del caso histórico de una de las más grandes ciudades del mundo. Estamos hablando del principal espacio público del país, uno de los más importantes del continente. Según la empresa Facebook, el centro histórico de la ciudad, a partir de una medición que hizo, es uno de los 3 lugares más sociales del mundo. Es decir, donde más gente todos los días se encuentra, interactúa, consume, camina, vive, en fin. Entonces, bueno, es decir, no le tengamos miedo a eso. Y en efecto, es uno de los centros históricos más grandes del mundo. Es decir, solamente compite con París, con Venecia, con Roma. Es decir, ese es el tema. Entonces hay que verlo así. 4. Debe sostenerse y aumentarse la actual inversión pública en el proceso. Eso es fundamental. Hay que atraer mayor inversión privada, por supuesto, pero hay que aumentar también y sostener la cantidad de inversión pública que se hace, sobre todo la federal. Creo que ha quedado claro que el esfuerzo que ha hecho la ciudad para hacer una inversión pública local, digamos, hay que seguirle, pues, pero está fuera de duda el intento, el esfuerzo, el compromiso. La inversión federal, salvo la inversión que hicieron en el marco del Bicentenario, en la remodelación del Palacio Nacional para una exposición, en la remodelación que están haciendo del Palacio de Bellas Artes, y la importante tarea sin duda del convento de la Merced, bueno, 2 o 3 lugares emblemáticos más, pero son inversión adentro, la inversión afuera, en lo que tiene que ver con el proceso integral, en lo social, en el espacio público, en lo que tiene que ver con la dimensión cultural, ha sido muy baja. Es decir, este número que daba hace rato, 5.500 millones de pesos total, 500 millones de pesos al año, son como el 92% de la inversión total en el centro histórico durante los últimos 10 años. El gobierno federal solamente ha invertido el 4% de la inversión total y los privados solamente el 4% del total. Y hay algo muy importante: el tamaño, el sostenimiento, la calidad, el compromiso de la inversión pública asegura y refuerza, establece la conducción pública del proceso que tiene lugar en el centro histórico. 5. Deben continuarse las obras de mejoramiento integral de la infraestructura, la habitabilidad, el espacio público y el paisaje urbano en las 80 manzanas en las que esto aún no ocurre. Es decir, lo que falta por trabajar. Me refiero a la zona norte, sobre todo a la zona nororiente, la zona surponiente y una parte de la zona suroriente del primer cuadro, conforme al plan integral de manejo. Deben establecerse nuevas líneas de actuación para el perímetro B, sobre todo en la zona sur y norte de la Alameda Central, así como en torno a la Plaza de Garibaldi. Los límites de este perímetro, como ya lo decíamos al principio, deben ser puestos a discusión para una mayor funcionalidad de los proyectos urbanos futuros. 6. Me faltan solo 2 puntos. Es condición imprescindible continuar con el ordenamiento del comercio popular. Las 48 plazas destinadas a su reordenamiento deben consolidarse con nuevas inversiones para su funcionalidad. Deben buscarse alternativas urbanas integrales para el ordenamiento de zonas del perímetro B, en lo que se refiere al comercio informal, como Valderas, La Ciudadela, Izazaga, La Lagunilla, Mixcal, Garibaldi y el entorno de la Alameda. El ordenamiento debe tener como objetivo la formalización y dignificación de cerca de 25.000 comerciantes callejeros para integrar su trabajo a una nueva dinámica económica que contemple las dinámicas globales existentes, así como la erradicación del tráfico de mercancías ilegales. 7. Como lo contempla el plan de manejo, debe consolidarse la figura de la autoridad del centro histórico como organismo central de la gestión del proceso, aumentando y fortaleciendo sus atribuciones. La tarea es hacer del centro histórico un gran espacio de integración social y ciudadana, definido por el diálogo y por los acuerdos, por el uso abierto del conocimiento construido a lo largo del tiempo para la reconstrucción de la mejor ciudad posible en la ciudad histórica. El centro histórico es este espacio que nos identifica a todos y en el que en efecto es más factible que construyamos nuevas soluciones de ciudad entre todos. Ejemplos que se pueden reproducir a la ciudad entera, en la ciudad entera, como ya ocurre hoy.
Y para terminar, simplemente decir que es una tarea siempre tener presente la importancia de la democrática ciudad de la memoria compartida y del reencuentro cotidiano para imaginar otros mundos, cosa que ocurre solamente en el espacio público de la ciudad histórica y de manera muy específica, de manera muy importante, en términos que incluso comienza a ser un ejemplo y un modelo para otras ciudades históricas en el centro histórico de esta ciudad. Se trata de imaginar al centro histórico, de verlo, como decía Guillermo Tobar de Teresa cuando comenzó este proceso en 2001, como esa vieja ciudad, esa ciudad histórica donde el futuro comenzó ayer. Con eso termino, muchas gracias, y mientras vamos reponiéndonos del largo rollo que les acabo de aventar, les voy a pasar unas fotos que puede ser un poco cursi, pero no pude resistir la tentación de fotos que no, la música no viene, pero son fotos que tomo con mi iPhone todos los días caminando, utilizando Instagram. Y es al final también una invitación a que caminen por el centro histórico y lo fotografíen. Cada vez más, como nunca, la gente está fotografiando el centro histórico por las redes sociales. Es algo muy importante y nos sirve como un gran evento cotidiano contemporáneo. Ahí está la ciudad moderna, sobre la Alameda, el Zócalo, la gran plaza pública, Regina, el Zócalo, que cuando está libre la plaza también sirve para tomar el sol y tirarse a descansar. El comercio tradicional, bueno, el colorido, ¿no? Posible, una manifestación del Yo Soy 132 hace unos días, hace unas semanas. En fin, muchas gracias.